Pues con permiso de ustedes, vemos Rabanim de la época de los Rishonim. Este siguiente Rishon, la verdad es que nunca lo había escuchado. Dice Rav Shimshon de Kinón. Él vivió en la época de los Rishonim, nació en el año 1260 y murió en 1340, un poquito después de los anteriores, del Rosh y Ritva. ¿Cuántos años vivió? 80 años. Y 1200 otra vez. 1260, 1260 También la matemática. más 1300, hasta 1340, pues 80 años. O sea, muere digamos que unos 13 años después que el Rosh, muere 20 años después que el Ritva, también el Kolbo, o también se llama Orjot Haim, unos 15 años después que ellos. Va esto en orden cronológico. Y este Rav Shimshon compuso el Sefer Kritut, un trabajo sobre la metodología del Talmud que explica los 13 principios de hermenéutica de Rabbi Ishmael, que leemos todos los días. Rabbi Ishmael Omer Bishloshes Midot HaTorah Nidreshes Baen. A través de 13 principios de lógica, de deducción, la Torah se estudia. Él habla de esos 13 principios y las 32 reglas de Rabbi Eliezer ben Yosef HaGelili. También hay 32 reglas de Rabbi Yosei HaGelili sobre las deducciones, sobre el texto de la Torah. También expone normas para determinar la halajá correcta en controversias entre Tanaim y Amoraim, además de reglas generales para entender el Talmud. Bueno, pues es Rabbi Shimshon de Kinón, nunca lo habíamos escuchado, pero hizo estas obras de Kinón. ¿Y dónde queda Quinón? En Francia. Debe ser Kinón. Cerca de Quina. ¿De Quina? Dice, lugar Kinón, Francia. Rab Yaakov ben Asher, ¿hijo de quién era? Rashi. Del Rosh, exactamente. El Rosh. El hijo del Rosh que ya vimos ayer, que es uno de los principales Rishonim. Y su hijo se llamaba Rab Yaakov ben Asher, conocido también como el Tur o el Balaturim. Nació en 1275 y murió igual que el ese Rav Shimshon, 1340. O sea que vivió 75. No, 65. 1275 nace 35. y muere en 1340. Entonces 15 años menos. 65 años. Sí. Bueno, 75 años en esta época. Sí, sí, en esta época. Eran muy longeros, ¿no? Sí, pero el otro señor vivió 80. E igual que su papá, igual que su papá, empieza en Alemania y emigra a España, seguramente por la misma cuestión de que temió ser secuestrado. Al parecer era un desorden en Alemania, eran como poris, ¿sí? ¿Cómo se llama? Feudales, principados, no había, cada quien era, hacían lo que querían con los judíos, entonces eso obligó a que emigren. Y es el Tur, el Balaturim, ya hablamos ayer, que es increíble porque él hace la plataforma del Shulchan Aruch que nos guiamos hoy en día. El Shulchan Aruch son 4 tomos porque se basa en él, en el Tur. Incluso respeta los simanim, se respeta los capítulos. Aborda su obra, respeta el tema de cada capítulo. Y es el conocido como el Tur o el Balaturim. El Balaturim en cualquier Humesh abajo tiene una explicación chiquita que apenas se entiende, pero si se puede descifrar es muy interesante porque aborda ahí gematriot, veces que aparece en la Torah, cosas así como que claves menos evidentes y muy bonitas. Dice Rav Yaakov acerca de su vida. Rav Yaakov, el tercer hijo del Rosh, estudió con su padre y con su hermano mayor, Rav Yehiel. Cuando el Rosh abandonó Alemania con su familia, el Rav Yaakov vivió al principio con su hermano mayor en Barcelona y posteriormente se trasladó a Toledo, donde ejercía ahí el rabinato su padre. Su papá era el rabino en Toledo en un principio, cuando llegaron a España. En 1329 el Rav Yaakov escribió sobre Alemania: está prohibido que una persona se exponga a un peligro mortal atravesando y mucho menos viviendo en la tierra de sangre. Vean cómo es prohibido ir a la tierra de sangre. Así se expresó
de Alemania en los años 1300, ¿Y 1329. ahora qué sería? Oye, ya entonces, Gente viaja y van de tours, les cruces. sí. Todo aquel que pueda extraer siquiera una sola persona de allí, de Alemania, será considerado como una persona que ha salvado un alma judía. Estamos hablando de 1329, consideraba un suicidio ir a Alemania. Imagínense cómo eran ahí. El hermano mayor del Rab Yaakov, el Rab Yehuda, el hermano menor, perdón, de Rab Yaakov, eran 4, dijo, ¿no? Yehiel, uno que no me acuerdo cómo, después está Rab Yaakov, y más abajo está Rab Yehuda. Rab Yehuda sucedió al Rosh como rabino en Toledo, mientras que Rab Yaakov aceptó un cargo en el Beddin de Toledo. Rab Yaakov prefería estudiar y escribir antes que servir como rabino. Y sí, gracias a que prefirió sentarse a escribir y estudiar y no ponerse a trabajar, rabino, tenemos su obra hoy en día, que fue la plataforma de todo del Shulchan Aruch. Condensó el comentario de su padre sobre el Talmud, restringiéndose... De hecho, el tour, antes del Shulchan Aruch, ese era el Shulchan Aruch. Oh, Ese ¿sí? era el libro de leyes. Usted el primer código. Antes del Shulchan Aruch. Sí. Y dice que fue Que después lo usó Rabbi Yosef Karo. ¿Ok? Sí. Fue el Homer Gelen, por ejemplo, la materia prima Sí. para el Shulchan Aruch. Condensó el comentario de su padre sobre el Talmud, restringiéndose a las decisiones halágicas y omitiendo las discusiones y argumentos en el Kitzur. Claro, una persona que quiere saber lo que hay que hacer, no quiere saber el pilpul, quiere saber qué hacer. Y él hizo eso, excluyó las discusiones y argumentos y se abocó a poner las conclusiones para que la gente sepa cómo poder actuar. Y eso el Kitzur Piskei Arosh, también llamado como Rimzei Arosh, no conozco ese libro. En su comentario sobre la Torá, Rab Yaakov se basó en el Ramban, Rashbam y el Rosh. Cada sección está precedida por un comentario abreviado basado en la gematria, sistema de valor numérico de las letras hebreas e interpretaciones masotéricas, es decir, por tradición maestro-alumno. Estos prólogos se imprimen por separado en muchas ediciones del Humash bajo el título Bala Turim. Y sí hay unos hermosos del Bala Turim, por ejemplo, Vayehi Yosef Beretz Mitzrayim. Vayehi Yosef, y vivió Yosef Vayehi Yaakov Beretz Mitzrayim, 17 Shana. Y vivió Jacob en Egipto, 17 Shana. Entonces Vayehi suma, ¿cuánto es 37 más 17, 34? Vayehi suma 34, exactamente el número de años que convivió con Yosef. 17 cuando era un adolescente y 17 los últimos 17 años de su vida cuando llegó a Egipto. 17 más 17, 34. 34 exactamente la gematria de Vayehi Jacob, y vivió Jacob. Esto, por ejemplo, ese hermoso mensaje lo hizo el Bala Turim, y como ese pues, hay muchísimos. La mayor obra de Rab Yaakov fue su compendio halágico, que ya dijimos, el Arba'a Turim. Tur significa monte, también columna, monte, columna. El filas, en arameo es en arameo Tur es montaña, Tur Malca, ¿no? Pero en hebreo Tur es columna. Hizo las 4 columnas, y ya con 4 columnas puedes poner una mesa bien puesta. Y es lo que hizo el Shulchan Aruch. Ya tenía las 4 columnas, él puso la mesa. Y es el Arba Turim, 4 hileras filas, que es una de las fuentes principales de la halajá hasta nuestros días, claro. Muchos años más tarde, Rabbi Yosef Karo escribió una obra monumental, el Bet Yosef, la base sobre el cual se apoyan las decisiones en el Tur. Sí, como dijimos, el Tur puso las 4 patas, el Shulchan Aruch puso la mesa servida. Aruch es de hecho mesa servida, como comentario sobre el Arba Turim. Otro comentario destacable es el Darhei Moshe. Claro, es un comentario sobre el Tur del Ramá, que contiene los fundamentos de sus dictámenes en sus notas sobre el Shulchan Aruch. Numerosos comentarios adicionales se escribieron sobre el Tur, entre ellos el Rab Yoel Sirkis, el Bach, o Bait Hadash. Rab Yoel Sirkis. Es un najarón, claro. No necesariamente claro, pero yo creo que es un najarón el Bach.
el Rabbi Yoshua Falk Cohen de Risha Uperisha. Dice, Rav Yaakov comienza cada discusión con las citas del Talmud pertinentes y continúa con las diversas interpretaciones de cada declaración del Talmud y las respectivas implicancias halágicas. De esta manera se ofrece una imagen clara de las diferencias de opinión entre los autoridades. Rav Yaakov fue aún más abarcativo que su padre, el Rosh, al citar opiniones de codificaciones anteriores. Prácticamente todas las opiniones estaban a su disposición, desde los Geonim en adelante, tanto Sefaradim como Ashkenazim. Claro, ellos, ahora sí que el Rosh y sus hijos hicieron algo que pocos hacían en aquel entonces. Vivieron el mundo Ashkenazí y vivieron el mundo Sefaradí. Entonces ahora sí que podían compilar y entender ambas comunidades porque vivieron en los dos. Mientras que aquel entonces no era muy común andar migrando y entender eran dos mundos. El mundo Ashkenazí y el mundo Sefaradí, separados de kilómetros, que no sin tren ni nada. Entonces eran dos mundos muy separados. Ellos lograron combinarlo, vivieron en las dos sociedades. De esta manera se ofrece una imagen clara de la diferencia de opinión entre las autoridades. Rav Yaakov fue aún más abarcativo que su padre. Prácticamente todas las opiniones estaban a su disposición desde los Geonim en adelante. Luego concluye con una decisión halágica basada en lo que consideró la opinión más correcta. Sí, más correcta y en las costumbres de las costumbres prevalecientes. Ven, aquí está. El Arbat Urim es todos estos tomos. Son como $1,000 o 500, no sé, son bastante dinero. Ven, aquí está el tour con dos comentarios, el Beit Yosef, el Beit Hadash y abajo el Darkei Moshe. A diferencia del Rosh, quien organizó su código, bueno, si quieren un poco lo vemos hasta aquí. Y mañana, en la próxima ocasión, concluimos acerca del Rosh. Rabbi Hanania ben Akashia Omer, Ratzah Kadosh Baruch Hu, Lezakot et Israel, Lefikach, y de Torah Midosh, hermano.